Saludos jóvenes, este video tiene como objetivo mostrar los procesos asociados al desarrollo del encargo 4 a partir de un volumen que ustedes mismos diseñaron, que ustedes mismos modelaron en Espuma. Yo voy a utilizar un modelo similar, impreso en 3D, pero vamos a seguir el desarrollo que conocemos y que hemos estado trabajando a lo largo de las clases anteriores, que son las proyecciones ortogonales. Muy bien, lo que vamos a hacer acá es dibujar los márgenes y las viñetas en ambas láminas. Vamos a iniciar con la primera lámina, que va a describir la cara frontal, superior y lateral, en ese orden, de nuestro diseño, de nuestro volumen, ¿sí? Es importante que cuando diseñemos este volumen esté descrito, es decir, cuando lo dibujemos en escala 1:1, ¿ya? Yo, como trabajo en un formato menor al de ustedes, hoja tamaño carta, estoy reduciendo los márgenes de la viñeta y también estoy utilizando un modelo que es menor al que ustedes deberían presentar la próxima semana. Muy bien, lo que estoy haciendo acá, una vez lista los márgenes y la viñeta, es encontrar el centro del área de trabajo, extiendo un poco la regla que me queda corta con una más pequeña, logro trazar el paralelo, dejo unos márgenes arriba y abajo del plano vertical, hago un doble repaso, trazo doblemente sin sacar la regla, sin retirarla, para obtener una línea mucho más notoria que el de la viñeta. Hago lo mismo con el plano horizontal, ¿sí? Si en el video no escribo la nomenclatura, es importante siempre escribirla y redactarla. Ahora me pongo a borrar las líneas guías y, como ustedes ya conocen, el mismo proceso de siempre, ¿cierto? Dibujar la cara frontal, después la superior y finalizamos con la lateral. Recordar que estamos trabajando en el ISO-E, ¿cierto? Norma europea, donde en el primer cuadrante, entiéndase cuadrante por cada uno de los cuadrados que hemos creado a la hora de dibujar el plano vertical y horizontal. En el primer cuadrante se ubica la cara frontal, en el segundo el lateral y en el tercero la cara superior. Este formato europeo nosotros es el que utilizamos a nivel global. Muy bien, hacemos un unboxing medio trucho y empezamos con el trabajo. A mí en lo personal, este tipo de herramientas, las escuadras me gustan en metal, en plástico no me gustan porque, como se pueden dar cuenta, tienen un biselado, ¿sí? Que es ese ángulo que está ahí donde se afina al llegar al canto, que alberga mucha tinta cuando uno utiliza los tiralíneas y mancha el trabajo. Pero por efectos demostrativos vamos a utilizarlo aquí. Nótese que solo lo utilizo con el portaminas. Muy bien. Me apoyo sobre el plano horizontal y voy dibujando. He dejado un margen, es decir, lo que estoy dibujando ahora es una recta auxiliar, y me apoyo sobre el plano horizontal para empezar a dibujar el inicio del vértice inferior izquierdo de la cara frontal. A partir de acá todas las cotas van a ser escala 1:1. Puedo tomar las medidas y dibujarlas directamente, o, como van a ver más adelante en el video, voy a empezar a utilizar la metodología directa con ayuda de un compás, ¿sí? Un compás que es uno de los modelos básicos. Bueno, seguimos aquí con el diseño. Hemos determinado que el cuadrado que estamos dibujando es en el que se inscribe nuestra cara frontal. Por lo tanto, estoy aquí realizando las líneas para posteriormente trazarlas con un tiralíneas. Muy bien. En este sacado que se encuentra en la esquina superior
izquierda hay dos métodos, ¿cierto? El primero que estoy haciendo acá es determinar el tamaño directamente y traspasarlo con la regla, que es la técnica que estoy utilizando ahora. Me da alrededor de 25 milímetros, hago una pequeña marca y tengo listo esa primera cota. La segunda, y la que voy a utilizar de ahora en adelante, es un compás, ¿sí? Al inicio del semestre pedimos un compás de mejor construcción para que sea más fácil su uso, pero como se pueden dar cuenta, le reemplazo el lápiz que viene de caja, le pongo uno que me ayuda a dibujar de mejor manera y empiezo a designar desde el vértice a lo largo de toda la arista la aguja y la distancia del lápiz. Por lo tanto, traslado directamente la medida sin complicar mucho y acelero el proceso. Como se pueden dar cuenta, Homo Pillus en su máximo esplendor. Ya no necesito medir, simplemente que traspaso con ayuda del compás directamente la cota. Muy bien, como se pueden dar cuenta, tengo ya dibujadas las dos cotas, por lo tanto ya puedo hacer la recta que termina definiendo el total de la cara. Ahí la dibujamos. Y ahora procedemos a hacer la línea. Como se pueden dar cuenta, las marcas nos quedan así. Hacer marcas no muy fuertes para que después podamos borrarlas con facilidad. Todos los espesores están ya descritos por Sofía durante la clase. Seguir eso. Quizás en el video nos sigamos los espesores al pie de la letra, pero ustedes deben seguirlos conforme se redactaron en la pizarra. Bueno, tenemos listo la vista frontal. Ahora hacemos una suerte de bisagra con el plano horizontal y dibujamos la vista superior. Voy a aprovechar ahora de proyectar todos los vértices, como se van a dar cuenta. Y acá inicia un proceso que también van a ver a lo largo del video, que es el uso de la escuadra de 45 grados, siempre siendo apoyada sobre los planos, ¿sí? Este es el método correcto para poder proyectar, ahorrarnos un poco de tiempo también. Y la idea sería traspasar a los siguientes cuadrantes, a los cuadrantes adyacentes, quiere decir a los cuadrantes que están al lado. En este primer cuadrante yo no traspaso, la mejor opción sería llegar hasta el tercer cuadrante, es decir, donde se dibuja la vista superior. Y también aprovecho de realizar la línea punteada. Recordar que la línea punteada se realiza cuando queremos proyectar, ¿sí? Muy bien, hago una recta auxiliar. Siempre es bueno darle su nombre. Y procedo con el mismo trabajo. Ahora sí proyecto hasta abajo. Con la ayuda de la recta que acabo de dibujar. Traspaso simplemente las medidas. Ya no las tengo que medir de nuevo. Simplemente utilizo el compás. Ajusto la distancia correcta y traspaso. Hago unas pequeñas marcas y dibujo una línea transversal. Ahí se pueden apreciar las marcas. Y de esta manera empiezo también un poco a acelerar el proceso de dibujo, sin perder el oficio que ya hemos conversado. Es clave durante todo este primer semestre, estimados y estimadas. Nos damos cuenta que hay una arista que debemos dibujar y acá aceleramos un poco el proceso.
el arte de la edición. Como se pueden dar cuenta, las líneas de proyección no atraviesan los objetos sólidos, pese a que en una de las proyecciones se dan cuenta que viene directamente desde el vértice superior. Eso para dar la sensación de que es un bloque sólido. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a anclar nuestro compás a la línea de tierra. Recordar también que hay que nombrar la línea de tierra, siempre previo a la proyectación. Trasladamos hasta el segundo cuadrante y repetimos el proceso con todos los vértices. Seguimos con la ayuda de la escuadra para terminar la proyección de la vista paralela. Trazamos con mucho cuidado y analizando nuestro volumen, habríamos concluido con las líneas visibles. ¿Qué nos faltaría incluir ahora en el dibujo y en base a cada uno de sus diseños? Bueno, los sacados, ¿cierto? Las extrusiones internas que retiran material y que se ven como vacíos. En mi caso, este bloque tiene un vacío que, a diferencia del primer trabajo donde distinguimos todas las cotas, ahora vamos a hacerlo con el compás. Por lo tanto, empiezo a tomar las medidas y la forma en la que dibujamos en este lateral izquierdo, según el ISO-E, ¿cierto? Según la norma europea, describe el lado derecho, ¿sí? Es un poco difícil de entender, pero según la norma europea, el lado derecho es el que va oculto. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es colocar el bloque como si estuviese poniendo un sello, y ese es el que traspaso midiéndolo con el compás. Una vez que he logrado dibujar el sacado, para poder determinar que es una línea oculta, procedo a trazarlo con línea segmenta en el espesor previamente especificado. Yo, en mi caso, en este ejercicio lo hago con el 0.3 o el 0.5 y encuentro que no se logra entender muy bien que es una línea oculta, por lo tanto bajo posteriormente el espesor y tengo un mucho mejor resultado. Aplicamos línea segmentada, acá se dan cuenta que he utilizado un menor espesor y se ve mucho mejor, y me faltaría proyectarlo en la cara superior. Sin embargo, como tengo todos los vértices ya dibujados, lo único que hago es proyectar con ayuda del compás desde el lateral hacia abajo. Y no tengo que medir nuevamente.
Ahora concluyo realizando todos los puntos de traspaso. Porque en este video decidí terminarlo porque en el video anterior no los terminé y algunos de ustedes pensaban que no había que terminarlos. Bueno, las proyecciones en su totalidad se dibujan con línea punteada. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hicimos el esfuerzo de dibujar todos los puntos de proyección en cada uno de los planos. Recordemos que esta primera lámina tiene por título vistas ortogonales y la segunda tiene proyecciones axonométricas entre paréntesis isométrica. Y hemos concluido con las vistas, deberían tener algo más o menos así en escala 1:1 de su espuma. Procedemos a borrar todos los trazados con portaminas para seguir con el proceso de nomenclatura. En la nomenclatura vamos a tener, por supuesto, que colocar las vistas, colocar las rectas auxiliares, colocar la línea de tierra, la lateral izquierda y además, como lo hicimos en la solemne, empezar a nombrar los vértices. Si quedamos cortos con el abecedario, utilizar deltas como A1, A2, A3, etc. En mi caso, y como lo vimos en clase, voy a empezar a nombrar desde la vista frontal, de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Aquí estoy determinando qué puntos voy a nombrar, en este caso el punto A y el punto B desde la vista superior se ven en el mismo plano, es decir, en el mismo punto, en la vista frontal, por lo tanto comparten el espacio. Dibujamos muy chico el A, B. Y así trazamos el resto de vértices. Acá nombramos CD, comparten espacio. Sin embargo, en la vista superior no lo hacen. Y de esa manera vamos trabajando el pensamiento tridimensional. Mientras más sacados tenga su diseño, más difícil va a ser entender y también ordenar estas pequeñas letras en el dibujo. Ojo ahí. Es muy fácil perder la orientación de los vértices, así que siempre traten de estar constantemente o incluso marcar también los volúmenes que modelan. Bueno, como se pueden dar cuenta, acá he logrado nombrar todos los vértices externos, pero me faltarían los vértices internos del sacado. Y para ordenarme empiezo con con el contorno exterior. ¿Sí? Acá vamos a nombrarlo como OP, este O y el de atrás P. Por lo tanto comparten un mismo espacio en la vista frontal. Sin embargo, cuando giramos, ¿sí?, como una bisagra, el O queda relegado hacia la derecha y el P hacia la izquierda. Vamos a hacerlo ahora con el de abajo,
que le pusimos R y S. ¿Sí? Cuando gira el R se ve de esta manera. Ahora con los internos hacemos lo mismo, pusimos nombres TW, que al girar también van a cambiar el orden, pero que comparten la arista, por lo tanto vamos a también colocarlos con unas comas en las letras previas. Y logramos concluir nuestra primera lámina. Ahora vamos a pasar a la vista isométrica, un dibujo isométrico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un dibujo isométrico y una perspectiva isométrica? Que cuando hacemos un dibujo basado en perspectiva isométrica habría que reducir bajo un coeficiente de reducción, es decir, no se toman las medidas reales. Sin embargo, nosotros sí estamos trabajando en escala 1:1 y tomamos las medidas reales, las magnitudes reales para el desarrollo de este dibujo, por lo que lo denominamos dibujo isométrico, más no perspectiva isométrica. Muy bien, yo acá estoy dejando un espaciado de aproximadamente el espesor de esta regla pequeña para realizar un plano horizontal del cual nacerá, ¿cierto?, desde el origen los ejes. Aquí paso doble el tiralíneas para marcar de mejor manera ese plano horizontal. Recuerden nombrarlo. Le encuentro el centro. Y a partir de ahí genero mi punto de origen, que denominamos O. Y aquí iniciamos un proceso de trabajo con la escuadra de 60 grados, que espero que se logre apreciar en el video, porque facilita un poco y acelera el trabajo. Como esta punta es redondeada y efectivamente no logro intersecar el plano, extiendo con la ayuda de otra regla para poder lograr esa intersección perfecta. Nótese que estoy apoyándome sobre el plano que acabo de dibujar, el plano horizontal, y genero un trazado que va a ser un eje X o un eje Y, dependiendo la orientación del observador. En este caso no es tan relevante. Sin embargo, el eje Z es el que no varía. Dibujamos primero con tiralíneas como es de costumbre, con portaminas como es de costumbre, para posterior trazar con tinta. En mi caso voy a limitar el margen que tengo abajo para los ejes también y generar cierto balance visual. Con una recta paralela al margen. Lo mismo del otro lado, si tengo 3 abajo, interseco con la misma paralela hacia arriba y ya tengo definida qué distancia voy a trazar con el tiralíneas, creando mi eje X y mi eje Y. Faltaría el eje Z, que
lo vamos a hacer desde la paralela. En este caso yo me estoy apoyando sobre la viñeta. Entendemos que está en paralelo con el plano horizontal, por lo tanto dibujo sin ningún miedo mi recta Z en paralelo con los márgenes verticales. Tomo la misma medida aproximada con la que realicé los ejes y procedo a hacer mi tercer eje. Z, X e Y. Y tenemos nuestro canvas para comenzar a proyectar de manera tridimensional en isométrica nuestro bloque. Lo primero que hay que entender es que en este cuadrante vamos a dibujar el frontal. Incluso la cámara, dada la perspectiva con la que estamos grabando, prácticamente nos muestra cómo va a lucir el bloque dentro del dibujo. Y entiendo que esta es la parte también más complicada de entender, transformar un elemento bidimensional a un elemento tridimensional. Por lo tanto, en esta etapa yo decido iniciar con la vista frontal, que es la que tiene menos sacados y que me parece más fácil de dibujar. Mantenemos las magnitudes reales, por lo tanto yo traspaso esa cota que es de 30 milímetros directamente sobre el eje Z. ¿Sí? Entendemos que los ejes están diseñados para apuntar las cotas, son unas guías, son ejes guías que simplemente sirven para hacer este ejercicio, el de trazado. El siguiente paso es empezar a utilizar nuestra escuadra de 60 para lograr el paralelismo con los ejes X e Y. Yo hago fuerza con la aguja del compás para poder anclar la portaminas y poder deslizarme posteriormente con las escuadras, como van a ver ahora más adelante, ¿sí? Genero una línea perpendicular al eje Z, que esa es la dirección en la que se va a desplazar la arista de mi volumen. Ahora debo desarrollar una paralela al eje X. ¿Cómo desarrollo esa paralela? Bueno, acá hay un método utilizando una regla como soporte, como apoyo, bien anclada a la línea horizontal, y deslizo hasta lograr. Se acaban de dar cuenta que presioné para poder encontrar la intersección. Desde las cotas que hemos dibujado en los ejes generamos paralelas para poder distorsionar esta vista. Por lo tanto, yo ya tengo el ángulo, la vista distorsionada de esta primera cara frontal, ¿sí? Aún falta dibujarle el sacado. Como estamos trabajando con escala 1:1 y magnitudes reales, es decir, no hay que hacer ningún coeficiente de reducción, yo lo único que hago es traspasar la medida con el compás directamente sobre el dibujo que estamos realizando, y del mismo modo la siguiente arista En esos dos últimos trazados conectaremos una recta
y habríamos finalizado la cara frontal de nuestro bloque. Nunca está de más limpiar la regla, sea metálica o plástica, para quitarle la tinta del tiralíneas. Y procedemos a trazar el contorno estando 100% seguros de que es efectivamente esa la forma de la cara. Nótese que paso sobre el eje ya dibujado para poder generar este contorno. Y hemos conseguido la vista frontal en deformación isométrica, siguiendo las cotas reales. Ahora seguimos con el lateral. Entiéndase también que esta proyección está en escala real y la podemos traspasar directamente. Vamos a dibujar una paralela al eje Z, es decir, una perpendicular, para proyectar la marca que acabamos de hacer y que indica el largo de la extensión de la vista lateral. Y deslizamos a lo largo del plano horizontal para poder terminar con la vista lateral. Procedemos a trazar el contorno de la vista lateral. Y para el dibujo de los vértices y la arista del plano superior, es decir, de la vista superior, vamos a también seguir con la técnica de paralelismo. Hay que recordar que el ángulo del sacado del bloque que estamos viendo ahora, no está en paralelo con ninguno de los ejes X e Y. Por lo tanto, yo tengo que extender esas medidas, como lo estamos haciendo ahora, y tomar la cota y repetirla en el ángulo posterior de intersección. ¿Sí? Nótese que aquí estoy dibujando el plano inferior, que es importante para realizar los sacados. Posteriormente explicaremos que todos los sacados deben ser proyectados primero en el plano inferior para poder después elevarlos y empezar a intersecar. Ahí repetí la cota de altura para poder hacer esta línea.
y una vez dibujada ya puedo concretar el trazado de aristas del corte superior. Muy bien, tenemos nuestro bloque sin ningún tipo de sacados. Repito que para poder desarrollar los sacados es primero, el primer paso es proyectar todos los vértices sobre el plano inferior. Ahora vamos a ubicar este sacado. Sí, estoy tomando la cota desde esta arista, que la traspaso de igual manera. Vuelvo a tomar la cota desde la arista hacia el extremo opuesto. Anclo al origen y traspaso de igual manera. El procedimiento es el mismo: desarrollar una proyección perpendicular desde esos puntos que nos sirven como guía para dibujar el sacado. Tengo los laterales del sacado, ahora voy a dibujar la altura desde donde inicia, que es la escala real, anclo al origen y sobre esa marca y sobre esta que estamos dibujando ahora, volvemos a utilizar la escuadra para generar una paralela al eje Y. La escuadra choca directamente sobre el eje Z y a partir de ahí empezamos a dibujar y logramos determinar exactamente el sacado. Y así hemos dibujado todas las aristas externas del bloque. Ahora procedemos a trazarlas. Y el siguiente paso es determinar la profundidad de ese sacado. Repetimos que para los sacados internos es importante proyectar los primeros completamente sobre el plano inferior. Entiendas el plano inferior como la base de ese bloque, ¿sí? Por lo tanto, esos 15 milímetros de profundidad los dibujo en el eje X. Y repetimos con las paralelas.
Aquí estamos dibujando las proyecciones reales de ese sacado, pero para poder desarrollar el sacado interno tengo que primero proyectar hacia el eje Y, es decir, hacia abajo. Logro determinar la intersección que me indica la profundidad a partir de las cotas inferiores y termino de dibujar mi sacado. Ahora procedemos a trazar las líneas visibles son continuas y las ocultas segmentadas. Repetimos que para poder lograr desarrollar bien el dibujo de los sacados internos, que son los más complejos, es importante proyectarlos directamente sobre el plano inferior. ¿Qué contempla el plano inferior? Bueno, todo el dibujo de color naranja que vamos a hacer a continuación. Ese es el plano inferior, ¿sí? Hay que proyectar todos los vértices de los sacados internos hacia abajo y después intersecarlos en paralelo. Vamos a tener muchas rectas intersecándose, como se pueden ver, dar cuenta acá, ¿sí? Pero es importante que vayan directo a las guías, a los ejes X e Y. Y una vez intersecados en el plano naranjo, proyectarlos hacia arriba hasta que se intersequen con las proyecciones reales que estamos apuntando ahora. ¿Se dan cuenta? De esa manera logro desarrollar correctamente la profundidad y la ubicación de los sacados internos. Vamos a concluir el dibujo con la línea segmentada, no solamente en el sacado, sino también en las aristas del bloque total que no se logran apreciar. Y obtenemos este dibujo que representa correctamente la isométrica de nuestro plano bidimensional, es decir, de nuestra lámina 1. El siguiente proceso es la nomenclatura y el nombrado de los puntos, planos, rectas, etc. Se logra apreciar que hemos logrado dibujar nuestro bloque. Terminamos con las demás líneas ocultas que nos faltaban y procedemos a borrar las líneas guías para colocar por fin los vértices y terminar con nuestro dibujo. Ya todos los vértices tienen nombre, por lo tanto vamos a pasarlos directamente. Este proceso también requiere de mucha concentración, puesto que nos podríamos equivocar con la ubicación de algunos. Tratar de colocarlos en los puntos donde no hay mucha convergencia de aristas. Tratar de hacerlos pequeños y ubicarlos en la mejor posición posible.
Van a haber ocasiones en las que quizás no sea posible o no hay espacio para colocar los vértices. Bueno, podríamos poner quizá un asterisco y después en otra parte del plano de la lámina colocar ese mismo asterisco, 2 puntos que representan. Si tenemos muchas de esas ocasiones, empezar a poner un asterisco o 2 asteriscos o hacer formas quizás como triángulo, dibujar un pequeño triángulo y hacer una nomenclatura o una simbología de los vértices. Bueno, vamos a concluir como siempre quitando las líneas guías del portaminas y aplicando color. ¿Cómo vamos a aplicar color en esta ocasión? Bueno, vamos a ubicar una fuente de luz. ¿Ya? Más adelante. Ahí está dibujada correctamente la isométrica. Esto es lo que tenemos que presentar la próxima semana. Y vamos a entregarle el color. Yo recomiendo utilizar plumones porque cuando uno pasa el plumón por encima de el mismo color empieza a tornarse un poco más oscuro. ¿Ya? Yo, como se pueden dar cuenta, he colocado una fuente de luz. Puede ser en cualquier parte de la lámina, entendiendo que esa genera sombras. Por lo tanto, yo con mis colores, ¿sí?, que recomiendo que sean plumones en base a alcohol o al agua, que al pasarlos 2 veces generan unos tonos más oscuros, entregarle esa calidad de volumen desde un punto de luz, ¿sí?, que es lo que estamos haciendo acá. Yo no tengo muchos colores en casa, por lo que empezamos a improvisar con lápices para otorgarle mayor oscuridad. Por ejemplo, ahora quiero oscurecer ese lado y terminamos con algo como esto. Muchas gracias.